El moderno Prometeu, que aparece en el cine, y es precisamente el subtítulo de una película bastante conocida, que es una obra literaria, que es Frankenstein o El moderno Prometeu de Mary Shelley. ¿Por qué lo llama el moderno Prometeo? Bueno, pues porque por aquel entonces, en los tiempos de Mary Shelley, pues el que tenía que robar ese fuego, esa invención, ese don a los dioses, pues no era el fuego, que ya lo tenía ya la humanidad, sino precisamente el crear vida de la nada. Y precisamente a cuento de esto, pues el otro día, el martes, de alguno de vos pudisteis ver una película alemana que llama El Golem, y que yo lo que voy a contaros un poquitín es pues, en qué se inspira tanto el Golem como el mito de Frankenstein, como el mito de los científicos más o menos ayoquecíos del cine, pues que creen vida a partir de cosas muertas, inanimadas o de cosas en sin vida, ¿no? El mito del Golem en concreto, bueno, para quien no vio la película, pues eso, un rabino allá por la Edad Media que a base de barro pues fae un xigante al que da vida, ¿no? Y ese gigante pues acaba esmanándose y acaba siendo un poquitín como el monstruo de Frankenstein. La palabra golem aparece precisamente en lo que lle la Biblia, pero aparece como embrión, o sea, la traducción que faríamos del xudío lle embrión. En realidad, si vos dais cuenta, pues bueno, eso de facer un paisano a base de barro, pues aparece ya en el Génesis con Adán y con Eva, que, por cierto, una pequeña puntilla del tema de Adán y Eva. Normalmente, pues los cristianos cuenten lo de que fae a Adán de barro y a Eva de una costilla. Si vamos a las escrituras de los judíos, en realidad fae tanto a Adán como a otra primer muller también de barro, que es Lilith. Lo que pasa es que después, pues, enfocícase con ella y, bueno, acaba condenándolo al infierno. Y Lilith, precisamente en la mitología judía, acaba siendo una especie de diablo que montas en riba los paisanos y deja los escosos por la noche. Bueno, siguiendo... Más que nada este mito es el Golem, la segunda versión del año 1920 de Henrik Gallen, que también se vio aquí el martes, si no me equivoco, y que, bueno, realmente es el mito que ha contado Berto, es decir, la figura del barro que se crea en el gueto judío, para que cumpla una misión, se le lleva la vida con las 3 palabras que hay que decir, y una vez que cumple su misión se le quita algo que representa, pues, ese nacimiento de la vida. En este caso, en la película era la estrella de David que tenía en el pecho. En cuanto se le quita, digamos que muere la criatura. Luego, sin embargo, está la más conocida, que es el Frankenstein de Giswell, que es del año 33. La figura de Boris Karloff como...